Vale, es mi segunda charla técnica seria con público, así que si empiezo a temblar y me caigo, recogedme, ¿vale? O sea, no es parte del espectáculo. Eso lo voy a avisar ya. Soy informática, estudié informática con ADE, he trabajado en varios campos de la informática y estuve de arquitecta de Big Data, analista de Big Data y, por último, he terminado visualizando datos en visualización de Big Data. ¿Por qué? Porque me va la marcha y porque siempre digo que sí. Por esto también estoy aquí. Este es mi Twitter y supongo que habrá más gente que me conozca por el Twitter que... Hola, me descubro, soy yo. Bueno, quería empezar hablándoos de una mujer que es Florence Nightingale. Es enfermera. En 1820 empieza su vida, nace en una familia pudiente, puede estudiar y, bueno, como en esa época, pues si te coge una guerra o ayudas o mueres, estuvo colaborando como enfermera, apoyando a uno de los ejércitos y descubrió que una forma de comunicación más fácil para explicar lo que estaba sucediendo. Bien, pues no me sale el gráfico. Genial. Pues nada, os lo imagináis. Es este. Este es el diagrama que envía a mano Florence para explicar un poco la guerra de Crimea. ¿Os suena? Si vemos, aparte son datos, estructuras y tal. Esto en 1800 y algo. O sea que la visualización de datos no es algo novedosa, no es algo nueva. Este es el primer ejemplo que tenemos de mapeado de datos. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil explicar con gráficos qué era la situación, cómo es lo que estaba sucediendo, los resultados, hacia dónde tenía que acudir la ayuda, cuál era el estado actual de la gente a la que estabas apoyando. Y es que eso es la visualización de datos. La visualización de datos es simplemente un paso más para entender los datos de una forma gráfica. Y entramos en este cuadrante maravilloso de ¿para qué necesito yo visualizar datos? Pues primero, porque vamos a representar lo que nosotros ya sabemos. Conozco estos datos y sé lo que va a salir. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. De repente, sé lo que no sé. O sea, sé que estoy buscando una respuesta a algo. Tengo un problema, tengo unas dudas, pero tengo los datos con los que buscar esa solución. Luego, sé que algo no lo sé. Sé que me están saliendo resultados de cosas que no sabía que tenía. Nuevos puntos. Y luego el punto maravilloso de ni siquiera sabía que lo tenía y no sabía que lo iba a encontrar. Y ese es el punto del unicornio mágico, que de repente te encuentras con estudios maravillosos, como por ejemplo cuando se estaba analizando estudios de análisis de córnea y descubres que por el análisis de imagen de córnea puedes deducir si una persona va a sufrir un ataque al corazón o no. Y eso ha pasado y está pasando. ¿Pero qué es la visualización de datos? Hablamos mucho de visualización de datos y nos comemos mucho la cabeza porque no sabemos muy bien si una foto, una imagen, 3 líneas es visualizar datos. O es que le tengo que poner más cosas, le tengo que poner un evento, le tengo que poner interacción. Una infografía es una visualización de datos estática, momentánea y además concretamente para unos datos concretos,
no podemos cambiarlo. Podemos ver en esta infografía tipos de menú por tipos de religiones. Si cambiase los datos, esta infografía ya no me serviría. Los visual encoding, los explicaré un poco más tarde, no se pueden aplicar después. Son las características que les damos a los gráficos. Yo lo había cambiado, vea. No. Que lo había cambiado. Bueno, esta es una del TechFest, una ponente que dio una charla increíble sobre, desde la neurociencia, podías ver sus estudios a través de la visualización de datos. Porque la visualización de datos es eso, es analizar nuevas respuestas y nuevos comportamientos. Pues, bien. Esta infografía es de las que más me gustan porque me parecen súper útiles. Tomar una foto, llevárosla. Es súper útil. Hoy más y mañana más todavía. Como veis, tenéis curas maravillosas. La única médica es agua. Gran innovación. Pasamos a la siguiente. Quería hacer un inciso sobre el Data Artist, porque esto es una de las cosas que más me enamoró. Y me encantaría ver si se pudiese ver, si pudiésemos darle al play un segundo, pero no sé si se podrá. Vale, ¿veis todo esto? Todo está generado con código. Absolutamente todo. Todos son líneas y líneas de código. Es impresionante. Y además tiene una generación de código por detrás alucinante porque tiene relación con la música y además pertenecen a proyectos como, por ejemplo, duración del aleteo de las mariposas o movimientos de medusas. Es increíble. El Data Artist se aleja un poco de esta función de la visualización de datos de informar, pero sí que refleja datos. Y eso es también muy importante. Refleja una sutilidad, una sensibilidad que muchas veces no las tenemos a mano cuando queremos visualizar datos. En la siguiente vamos a ver también otro ejemplo de Data Artist que ya os gustará menos. Pero esta dejadla 20 segundos porque si no me matáis. ¿Veis todas las gráficos que tiene alrededor? ¿Veis? Todo eso son características contables, datos y características de una sola canción. Tiempo de composición, tempo, fuerza, graves, agudos. Todo se puede calcular, todo se puede evaluar y todo se puede visualizar. ¿Lo quitamos? Y luego tenemos el periodismo de datos, en la que la función última de la visualización de datos es contar una historia. No solo contar una historia, sino informar de una historia. Los datos son únicamente un soporte. Son algo
con los que nosotros valoramos esa noticia o esa historia. Hay dos nombres, Suzy Lu y Nadie, para mí son los mayores referentes en cuanto a visualización de datos y hacen trabajos fenomenales como este, hacen análisis especiales, por ejemplo, de población, vivienda, soportados por medios de comunicación. En este país, en la siguiente, veremos que tenemos pocos lugares con los que todavía que haya laboratorios de datos. Uno de los pocos con laboratorio de datos es el Confidencial. Todos los recursos se subirán después, todo es linkable, y así que esto lo vais a poder ver después. Es una labor tremenda de scrapeo de datos, buscado de datos, y luego la historia, la visualización de datos contada con una historia es impresionante, porque tienes que contar bien, además de mostrar unos datos y decirte, este es el resultado, pero hay una historia para llegar a este resultado. Pasamos a la siguiente. Creo que ya. Y llegamos al database, que es lo que conocemos como database programativo, que son las visualizaciones utilizadas con código, que además podemos utilizar de forma logarítmica y que además a esta representación, si yo le cambio los datos, seguirá funcionando. No está destinado únicamente a unos datos concretos. Están destinados a un tipo de funcionamiento que tú tienes que saber leer, que tienes que saber elegir el tipo de visualización con el que quieres dirigirte. Pero esto sería lo que conocemos como visualización programativa o lo que ahora mismo conocemos como database, que es además de la visualización, tienes eventos de programación con los que puedes indagar a través de la visualización. Los datos ya no te muestran historias, tú navegas a través de la historia y esa capacidad de que tú puedas interactuar con los datos te lo da la programación. Si bajamos, creo. Vale, tenemos, esto ya es hablar un poco más de tecnología. Antes de esto quería hablaros un poco de la cantidad de datos, porque hablamos mucho de visualización de datos y ahora venimos mucho con lo del cuento de es que ahora producimos millones y millones de datos cada segundo y somos la generación que más datos produce y… A ver, relax. No es solo que los produzcas, es que ahora tenemos la capacidad de almacenarlos, de procesarlos, de analizarlos y de mostrarlos. Los datos estaban ahí en gran parte, pero no teníamos la capacidad tecnológica, física o de conocimientos. Ahora sí. Para la visualización tenemos estas opciones que se llaman como las opciones de mercado, que tenemos a Power BI, Tableau, Floris, Qlik, Carto, que lo que hacen es facilitarte el contacto de la visualización con los datos que tú tienes. Cuentas con unas gráficas concretas con las que puedes trabajar, hacer cierto tipo de modificaciones y con eso pues mostrar unos datos decentemente. Y además hay un proceso también que está bien. Pero a veces eso se te queda corto. Y entonces entrarían los siguientes, que estos son ya para los pros y para los que queréis hacer cosas súper chulas como dibujar las canciones de Skrillex y de Justin Bieber. Pues tenemos a D3, mi amado y odiado a la vez. Shiny, Plotly, Canvas, Highchart. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué no puedes hacer con esto? El potencial es tu capacidad. Puedes crear, modificar, implementar todo lo que se te ocurra, siempre
que tengas una base de capacidad y dedicación para entender este tipo de herramientas. Son tecnologías un poco más complejas, pero al mismo tiempo te permiten mucha más libertad de acción. Pasemos a la siguiente. Visualizar datos es muy bonito y está muy guay. Si eres programador, mola mucho. Y entender los datos, y si eres científico de datos, mola porque además es un paso para entender más cosas y sacar más resultados, más insights, más cosas para estudiar. Pero cuando trabajas de forma de enseñar tus datos y los quieres vender, hay otro perfil que a veces nos olvidamos mucho, y es el del diseño. Nos olvidamos mucho en cierta forma, porque luego, cuando entras a trabajar y en el mundo laboral, se pide más diseño que datos o tecnología. Te piden más combinar colores o poner figuritas o que quede bonito a que muestres unos datos. Pero son muy importantes. Y si alguno de vosotros tiene cierto interés en visualizar bien, tiene que entender bien la capacidad del ser humano de entender ciertos símbolos. Y estos símbolos tienen una connotación social. Lo que para nosotros nos parece que un resultado en verde es que es positivo y un resultado en rojo es negativo y son pérdidas, en otra cultura puede ser todo lo contrario. Esto nos permite analizar socialmente a nuestro cliente, a los resultados que vamos a compartir, a nuestros compañeros y nuestra propia capacidad analítica a la hora de visualizar datos. Estos son solo un ejemplo de los visual encodings o los códigos básicos de la visualización. Colores, como hablábamos antes del verde y el rojo, formas, cuadrados y rectángulos. Tenemos las áreas, entre más grande supongo que será mayor y si es más pequeño será menos influyente. Tenemos los ángulos, tenemos las larguras, los volúmenes. Cuidado con los volúmenes, que nos venimos muy arriba visualizando, nos creemos que estamos montando un 3D y cuidado con los volúmenes, ya os aviso. En la siguiente veréis herramientas de diseño que para los que nos dedicamos más a tecnología nos suele venir esto un poco lejos, pero que es indispensable aprenderlo. Y pasamos al siguiente. Ah, no. Vale. Este es de SUBE, que os he puesto antes, y explica un poco en plan de la comparativa entre crear un desarrollador de videojuegos y un desarrollador de visualizaciones. Y un poco la comparación de elementos para los que venimos de trabajar en desarrollo. Ahora os cuento un poco, en un minuto, de una forma un poco rápida, con qué te encuentras y qué perfiles el desconocimiento que hay de la visualización y por qué me parece importante dar a conocer este perfil que casi en ninguna empresa lo hay. Primero, en todas las empresas, grandes o pequeñas, cuando te dicen visualizar datos, es métele un Excel. O lo segundo es, bueno, no, nosotros ya hemos crecido, mételo en CLI. O lo cuarto, a esto que está tan chulo, pues a estos datos vamos a darles un giro de 90 grados o como vino un jefe de una empresa a pedirnos que en una semana hiciéramos una esfera en 3D que se moviese y mientras se movía se abría y mostraba los datos. Sí. La respuesta de mi compañero fue en 2 semanas, en 2D y sin esfera. Y es que es verdad. Tú tienes que centrarte, tienes que hacer de repente 3 roles. Analizar datos, representarlos y encima tener el buen gusto para representarlos. Y una parte que a veces se nos olvida es que muchas veces contamos historias.
Y la visualización de datos es eso, es poner el broche final a que cuentes historias o a que las busques tú. Gracias. Gatetes. Que no falten los gatetes. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Mejor. Lo hacéis por fastidiar. Genial la charla. Gracias. Pues guay. ¿Puedes recomendarnos algún libro o documento? A mí me interesa especialmente lo que has comentado del color y las culturas. Visual Beautiful, que es como la Biblia para nosotros. Hay más que, en realidad, más que libros, lo bueno es que te acerques al grupo de diseño y entiendas un poco, sobre todo los UXer, tienen muchísima capacidad de explicarte por qué es esto, aunque no sea del todo bonito y aunque tú lo pintases todo de rosa o de blanco y negro, como a mí me pasó en plan de es blanco y negro, se entiende. Y me dicen, no, igual un poco de color no viene mal. Es intentar adaptarte a cosas que tú de normal no ves. No es solo la visión del color, sino de la usabilidad de los usuarios. Y eso muchas veces, acercándote más a tus compañeros, a los de interacción con usuario, a los de diseño, es mucho más enriquecedor que leerte libros, porque los libros siempre tienen sesgo y eso es importante. Todos libros, materiales, contenido, todos van a tener un sesgo, depende de dónde se hayan hecho, el año, la publicación, la empresa con la que trabajen. Entonces, es más fácil orientarte por tu grupo de gente que tengas alrededor y pedir consejo que por libros. Pero ya te digo, el Information is Beautiful es de la Biblia. ¿Alguna más? Hola, muchísimas gracias por la presentación. Tenía una pregunta en cuanto al último que has dicho de usabilidad. ¿Cómo son esos procesos una vez con el usuario, cuando ya los dashboards o lo que sea esté terminado? ¿Cómo trabajas con los usuarios para mejorarlos? ¿Qué tipo de cosas hay que tener en cuenta? Sé que es un poco amplia la pregunta. No, es que me encanta porque mis clientes son mis jefes, entonces no hagáis eso. Y es maravilloso porque muchas veces es como, yo lo veo bien y es como, no, píxel arriba, píxel abajo. ¿Qué hacemos lo primero? Creamos un funcional con que tengas las interacciones claras, las normas básicas para entender el camino, qué es lo que quieres hacer, para conseguir el objetivo final. Luego se pasa por una maquetación de diseño, que son los que te dirán si ese botón es que nadie lo ve. Ya, yo pensaba que sí. Pasas por maquetación de diseño, te dirán unas correcciones y luego testing. Me parece muy importante. Me parece muy importante además con gente de todo tipo, porque las visualizaciones tienen que ser entendibles, porque si no pierden totalmente el contenido. O sea, las visualizaciones comerciales, estoy hablando de visualizaciones comerciales, no de investigación, que las utilizas como un paso más para buscar más resultados. Las visualizaciones comerciales que las vas a vender tienen que ser entendibles y usables. Entonces, testing, mucho. Con todo el que se te cruza por ahí en plan de prueba, dime qué ves, úsalo. Y captar muy bien si están llegando a lo que tú quieres que lleguen, a lo que tú quieres que vean. Y eso pasa mucho, por ejemplo, de correcciones que yo he hecho para periódicos y para artículos, de no se entiende. Habéis metido una gráfica muy bonita, pero no se llega. El testing es fundamental. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Respecto a lo que comentabas de testing, bueno, son como dos preguntas. Por un lado, el testing siempre con el usuario final, entre comillas, de las gráficas.
Y por otro lado, ¿crees que se podría automatizar ese testeo o conoces técnicas de automatización? Sí, pero a ver, tenemos testeo, hablamos de gráficas programativas, entonces es programación, entonces las mismas. Esto es mucho front al final, tiene una parte de analítica de datos fundamental al principio, de traqueo de datos, de limpieza, de analítica, porque además la analítica juega un papel muy fuerte a la hora de hacer interacciones con los datos, porque hay muchas veces que tienes que meter funciones de analítica para ver ciertos movimientos o ciertos resultados. Pero en la parte que me comentas del testing, por ejemplo, nosotros hacemos testing unitarios, pero para la parte de front, que es más para la parte de código y de montaje de lo que es la plataforma. Y luego el testing de forma personal, pero ya para consumidor, para ver si lo estamos llevando bien. O sea, son dos tipos de test diferentes, y los test que son para programación para la plataforma sí que están, por ejemplo, muchos ya automatizados. Para la parte de código, de limpieza y de todos estos, sí, ya están automatizados. Otras, por ejemplo, las interacciones con los usuarios, que supongo que te interesa lo de saber si van a hacer clic en ese lugar y tal. No, porque las visualizaciones por ahora están como muy verdes, entonces cuesta mucho todavía tener una ruta por la que siguen los usuarios. Muchas gracias. Nada. ¿Nada más? Pues nada, muchas gracias.